¿Por qué la ONU quiere sancionar a Dina Balearte? Por el tema de liberar asesinato de lesa humanidad a los militares. Si no hay bronca, ¿por qué lo sanciona, Jaime? Te pregunta el pueblo. Bueno, primero saludar a todos ustedes, a cada uno por la presencia y también por la garantía que ustedes nos dan en esta plaza, en esta tribuna. Bien, un poco respondiendo lo de Andrés. ¿Sabían ustedes que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando instauró el Estatuto sobre los crímenes de lesa humanidad, el Perú no fue exigido? El canciller del Perú fue por su propia voluntad y firmó ese estatuto de la Corte. ¿Y qué dice ese estatuto? Que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Así estés muerto del cajón, te sacan y te colocan en cadena perpetua. ¿Por qué Dina ahora se agazapa? ¿Por qué mandos militares? ¿Por qué jueces fiscales? ¿Por qué congresistas periodistas? Porque sabe que la Corte anuló ese proyecto de ley que aprobó el Congreso, donde quieren amnistiar a policías y militares frente a estos crímenes. Por eso es que ahora quieren renunciar a la Corte y las Naciones Unidas ha dicho que no. ¿Por qué? Porque si el Perú hace o pretende hacer eso, ¿para qué está Cuba? ¿Por qué está como está Nicaragua? O ahora Venezuela. Entonces, amigo, las recomendaciones que hace la Corte, la OEA y las Naciones Unidas tienen carácter de ley. Y por eso es que las Naciones Unidas se ha pronunciado. Está haciendo respetar los estatutos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y tal es así de que, fíjate, aquí en el Perú, Ollanta, está ahora Vizcarra, Toledo, prisión preventiva, no efectiva. Keiko sí ha sido acusada, pero Pedro Castillo no, Ollanta tampoco, Vizcarra tampoco, pero ahí está. Keiko ha sido acusada y está libre, porque maneja el Poder Judicial, no quiere que la sentencien. Están pidiendo 35 años por 5 puntos ya demostrados. Entonces hay un manejo políticamente de parte del Estado. El problema en el fondo no es Keiko, no es Dina. El problema de fondo es el Estado. Y este Estado nos quiere hacer creer, no, que está con el pueblo. No, el Estado está sometido a intereses. Por eso nosotros siempre hemos dicho que no va a pasar absolutamente nada si sacamos a Dina. El Estado va a seguir su rumbo con la Carta Magna, con la Constitución Política del Perú, mientras esta no sea cambiada. Y hay compañeros que creen que el cambio de Constitución es cambiar la del 93 por la del 79. Es completamente lo mismo.
Por eso, compañero, creemos que si nosotros planteamos el separatismo, porque estoy escuchando voces, no al centralismo. Bien, si tú quieres el separatismo, quieres apartarte del Estado, ¿con qué carta magna lo vas a hacer? ¿Con qué modelo económico lo vas a hacer? Entonces, compañero, todo eso involucra a una discusión en la cual se tiene que medir fuerzas políticas. Hoy en día, Pedro Castillo ha demostrado los organismos internacionales que él no ha hecho un golpe y él no es corrupto. Lo dice las Naciones Unidas, lo dice la OEA y lo dice Buenas tardes, me presento. Soy economista internacional. Soy peruana. Debatimos. Porque el señor Pedro Castillo sí hizo un golpe de Estado. Pero fue tan inteligente que no se puso del costado. Se necesitan los aliados. No tenía el ejército para hacer un golpe. No, porque es un golpe estúpido. Él se estaba firmando los papeles. Por favor, piensen. Y luego, Boluarte. ¿Han visto todos el video que ella dice? Sí, lo vacan al presidente, yo me voy con él. Presidente, y se quedó. Entonces, no, ellos son... Déjame hablar. ¿Quién es terrorista? ¿Yo? No. Yo soy economista internacional, señor, soy peruana. El debate. ¿Sabes lo que usted necesita? Pero, ¿con quién va a hablar? Una cita de Achani, ahí en Mellita. ¿Con quién va a hablar? ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú, señores! ¡Viva el Perú! Todas las razas, todas las sangres. Solamente le pido tranquilidad. Mire. Sí, pues, mire, amigo. La Carta Magna, la Constitución Política del Perú, habla del equilibrio de poderes. ¿Qué dice la Carta Magna? Que cuando el legislativo hace abuso de poder, quema dos gabinetes, que es lo que hizo el de Torres y el de Chávez. ¿Qué dice? Que el Ejecutivo tiene la facultad de ejercer su poder constitucional, disolver el Congreso. Sí, un ratito, despacio. Dos. Si Pedro Castillo hubiera... A ver, señor. Sí, vamos a guardar tranquilidad, ¿eh? Si Pedro Castillo hubiera hecho un golpe, yo pregunto, ¿la Carta Magna habla de golpe de Estado? No habla de golpe de Estado la Constitución Política del Perú. Dos, para que Pedro Castillo haga un golpe, ha tenido que contar con las firmas del gabinete. ¿Las tuvo? No. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando solamente de una cuestión netamente política, no técnica, porque no respetaron. Y tal es así que la Corte, está en las redes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la OEA y las Naciones Unidas en Ginebra, ha dicho que Pedro Castillo es un preso político, porque no ha podido, el cuerpo legal del Estado no ha podido demostrar que Pedro Castillo es corrupto y es golpista. Lo ha demostrado. Y últimamente lo ha corroborado el presidente de Suiza. ¿Por qué lo ha corroborado? Porque el Perú tiene convenios bilaterales de derechos humanos con Suiza. Y el presidente de Suiza ha dicho que Pedro Castillo Terrones no es corrupto ni es golpista, es un preso político. Buenas tardes. Señor, lo que diga Suiza
Suiza es el país más corrupto del mundo. Ahí está, y todos los bancos suizos cogen todo el dinero del terrorismo, de lavado de dinero, de lavado de tratas. Por favor, todo el mundo sabe, sí señor, usted sabe que Suiza es un país corrupto. Está debatiendo con él. Sí, pero Suiza, señor, es un país corrupto. Ahí solamente hay lavado de dinero. La gente lava el dinero en todo el mundo y lo pone en los bancos en Suiza. Así que lo que diga el presidente de Suiza no sirve para nada. ¿Entiende? Ahora, ¿por qué fue un golpe de Estado? Para poder disolver, existe, como usted bien dijo, un proceso que no se ha respetado. Pedro Castillo no respetó el proceso. Ahora le digo, existe, obviamente, la disolución del Congreso. Ya le digo, horas antes de la sesión del Congreso, Castillo apareció en cadena nacional y anunció: 1. Disolución del Congreso. Algo que la Constitución peruana solo permite en casos muy específicos y no aplicaba en ese momento. ¿De acuerdo? Existen casos, pero él no estaba en ese momento. 2. Gobierno de excepción. 3. Reorganización del sistema judicial. 4. Toque de queda nacional. No siguió los procedimientos legales establecidos y actuó unilateralmente, señores, sin aprobación de otras instituciones. El que sea el presidente de la nación no quiere decir que él pueda hacer lo que le da la gana. Existen poderes que hay que respetar. Hay un proceso, sí, estoy de acuerdo con usted, pero él no lo cumplió. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Cómo? Oye, cállate, No, pero yo no tengo que nada que ver con fujimorismo. Ese es otro tema el fujimorismo. Estamos hablando de Pedro Castillo. Estamos hablando de Pedro Castillo. Yo lo que les recomiendo, señores, para el futuro, es que realmente, no es que vean quién, hay 40 y pico personas que quieren entrar a ser presidente, pero ¿realmente creen que ellos quieren ser presidentes para arreglar la situación? ¿Hay alguien que valga la pena? Me está diciendo la señorita que el Estado peruano es corrupto. Pero un ratito, mire, yo quiero que se dé cuenta. Mire, usted me ha dicho que el país de Suiza es corrupto. Si el país de Suiza es corrupto, ¿por qué el Estado peruano firmó acuerdos, tratados? Entonces, por eso, pues, el Estado es corrupto. Yo estoy de acuerdo. El Estado peruano es corrupto. Y si el Estado peruano es corrupto, entonces, ¿por qué ella defiende la Carta Magna? Ella ahora está en contra de la Carta Magna. Quiere decir, pues, mire, hay que entender que el Estado peruano se instauró con corruptos. 1821, ese masón que está allí, San Martín, y los terratenientes que hicieron esta Carta Magna, este Estado burgués, y obviamente el aparato militar para reprimir a las grandes mayorías. Eso yo no sé si lo avala ella o no, pero sí ha dicho bien claro que Suiza es un país corrupto. Por lo tanto, todos los que tienen convenio con Suiza son corruptos, ¿verdad? A ver, efectivamente San Martín era masón, eso es verdad. Se hizo la Carta Magna, pero no fue por corruptos, ellos lo estaban liberando. Hay que pensar que en esa época los que dieron la independencia al Perú no fueron los mismos peruanos, vamos a decir, originales, eran mestizos, eran criollos los que dieron la libertad, sobre bases españolas, sobre bases de justicia que existían en ese momento, que las bases de la jurisprudencia tienen que evolucionar con el pensamiento humano. No podemos pensar lo que se escribió hace 500, 600 años se aplica ahora. Entonces evolucionamos y la sociedad tiene que evolucionar. ¿Saben cuál es el problema del Perú? Les voy a decir cuál es el problema. Que no hay educación. No tenemos educación. No tenemos... ¿Cómo se dice esto? Necesitamos que los chicos vayan al colegio, que les enseñen la verdad de lo que pasó. Yo, cuando era niña, estaba el terrorismo. Yo tenía miedo de estudiar. Todos.
Eso enséñenle a sus hijos, a sus nietos, para que no vuelva a pasar, para que los terroristas no vuelvan al poder. Por nuestros héroes, tiene que ser por nuestros héroes. Yo amo mi país. Ya dijo bien claro, San Martín fue un corrupto. ¿Y a quién emancipó? ¿Al pueblo o a otros corruptos? A otros corruptos, a los terratenientes que luchaban contra el virreinato, pero no al pueblo. Entonces, este Estado es de corruptos. Yo no estoy defendiendo al Estado. Lo que yo estoy defendiendo es el marco político e ideológico de Pedro Castillo, que nadie ha podido refutar, ni usted puede refutar. ¿Por qué? ¿Qué planteaba Pedro Castillo políticamente, ideológicamente? ¿Qué planteaba? Él no era comunista, ni socialista. Mucho cuidado. Dina Boluarte se declaró comunista. Bueno, estoy hablando de Pedro Castillo Terrones. Yo le pregunto, ¿Pedro Castillo planteaba una economía sostenida? Y Pedro Castillo creía en el Estado y en el sistema. Yo le pregunto, ¿usted por qué está contra Pedro Castillo? Si Pedro Castillo no ha sido acusado. No es que usted... A ver, vamos a decir las cosas como son. Pedro Castillo no es una persona calificada para poder gobernar un país. Número uno, ¿ya? Vamos a hablar así. Yo les voy a explicar. Yo vivo hace 25 años en Francia, y ahí todos los políticos en Europa pasan por el ENA, que es la Escuela Nacional de Administración. No hay cualquier baboso que se presente y comienza a ser senador. Si no ha sido formado en cómo funciona un país, cómo funciona la alcaldía, no puede ejercer un poder. Ese es el primer error. No podemos elegir políticos que no están formados. ¿Ustedes saben cómo funciona la municipalidad? ¿Cómo funcionan las regiones? ¿Cómo funcionan los ministerios? No, yo tampoco. Yo no he estudiado para ser ministro. En toda Europa, en Francia, en París, busquen ENA, Escuela Nacional de Administración, donde todos los grandes políticos del mundo, de Asia, de Estados Unidos, se forman ahí. Entonces, cuando yo les digo que un profesor no puede, por favor, por más que tenga inteligencia, tenga libro, no puede dirigir un país. No puede. Y ¿cómo es posible que una persona que sabe la realidad de su país, a la semana se va con sus hijos a Disneylandia? Tiempo. ¿En qué cabeza? Tiempo. Ha utilizado un término baboso, ¿verdad? Lo ha utilizado ya. Yo pregunto, ¿es baboso Pedro Castillo o el jurado que lo escribió? ¿Y el jurado qué dice? Que cualquier baboso puede ser presidente. ¿Y por qué? ¿Por qué? Despacio, pero despacio. Ahora, ¿por qué el jurado dice que cualquier baboso puede ser presidente? Porque la Constitución Política del Perú dice eso. ¿Y quién hizo la Carta Magna? Otro baboso, ¿se da cuenta? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, el problema de fondo, ¿sabe cuál es? El problema de fondo es que como el Estado no podía cuestionar el marco político e ideológico de Pedro Castillo, fueron a la persona. Y eso no lo ha desgastado a Pedro, al contrario, lo ha ponderado en el mundo. Y tal es así que yo vuelvo a repetir. Pedro Castillo lo ha dicho bien claro. Él cree en el Estado burgués, él cree en el aparato militar, él es creyente y cree en este orden social que es el capitalismo. Yo pregunto, ¿quién puede cuestionar su ideología que planteaba, capitalismo de Estado? 1, la expropiación de los medios de producción. 2, la estatización de estos medios. 3, una política asistencialista. Y 4, una economía sostenida, una economía directa. ¿Quién puede cuestionar esto?
A ver, señores, escúchenme. Les voy a dar una cátedra. Les voy a dar una cátedra. Les voy a dar una cátedra porque yo soy economista internacional y trabajo para eso. ¿Ya? Les voy a decir cuál es la economía, no es el capitalismo. Yo no defiendo el capitalismo porque el capitalismo nos va a esclavizar al pueblo, va a explotar al pueblo y solo unos pocos se llenan de dinero. Eso es el capitalismo. Tampoco estoy de acuerdo con el comunismo porque igual nos vuelve a todos soldados. Entonces, lo que la economía más importante se ha desarrollado se llama la economía del donut, que si buscan en Google, está desarrollada en los Países Bajos, en los cuales hay un círculo. Le explico, hay un círculo en el cual nadie tiene derecho a tener, estos son los recursos que tenemos, es como una dona, como un picarón. En esta picarón hay el límite en el cual una persona puede ser rica y una persona puede ser pobre. Hay un límite para esos dos. Nadie puede acumular riquezas tanto que deje a los demás en el pueblo en la miseria. Esa es la economía del donut, del picarón. Y se usan los recursos en función de lo que tiene uno. No podemos sobreexplotar el mar, sobreexplotar la agricultura, sobreexplotar la pesca, sobreexplotamos todo. Por favor, miren la economía del donut. Eso es lo que tienen que pensar. Los recursos tienen que ser distribuidos de forma equitable, no igual, porque lo que yo necesito no es lo que él necesita. Yo necesito tal vez para comer un pan, él necesita dos. Entonces el comunismo no es la solución, señores. Bien, le pregunto, en ese modo de producción que plantea la señorita, que obviamente no es capitalismo ni comunismo, entonces yo le pregunto, en esas relaciones sociales de producción, ¿va a haber plusvalía o no va a haber plusvalía? La plusvalía tiene que repartirse de forma equitable con el pueblo. Siempre tiene que haber plusvalía. Tiene que haber plusvalía. Porque si usted produce algo, es para vender. Estamos en un mundo global, en el cual se vende y se compra. Ya lo dijo. Ya dijo que defiende el capitalismo. Bien claro. Tiene que haber plusvalía. Ya lo dijo. Ya. ¿No ha leído a Adam Smith? Ay, mire, ella ha dicho no a la plusvalía. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo con el capitalismo, ¿verdad? Bien, pero ahora dice sí a la plusvalía. Está de acuerdo con el capitalismo. Eso lo plantea Adam Smith. Déjeme matizar lo que he dicho. Cuando el Estado hace la repartición de beneficios, se tiene que, de los beneficios, lo que usted llama plusvalía en la economía, tiene que dar a los demás de una manera que es equitable. ¿Qué quiere decir? Lo que cada uno necesita para vivir es un mínimo, no el salario mínimo. Y las personas no pueden sobreexplotar y tener más. Por favor, lean la economía del donut. Yo encantada de haber estado con vosotros, no pensaba hablar, pero la verdad, escúchenme, porque yo soy internacional. Pero no piensen, Pedro Castillo me va a salvar, la otra me va a salvar. No, ustedes mismos tienen que salvar. Sí, pero tiene que haber un presidente, pero ustedes mismos, es el pueblo que tiene que salvar. Exijan. Ahora sabe lo que ha dicho. Miren, está de acuerdo con el Estado. Lo acaba de decir. Juega. Que está de acuerdo con el Estado. A ver, no podemos vivir en el caos tampoco. No podemos vivir. Estoy hablando de la economía del donut, cómo se tiene que manejar un Estado, cómo se tiene que manejar un Estado. No podemos vivir en el caos. Bueno, me tengo que ir. Mi hermano, ¿me va a decir algo? Muy buenas, voy a hacer algo rápido. Yo jaro una semita y achani, ahí en Mayuta. Les voy a decir una cosa. Mi hermana y yo somos del Perú, ¿no? Yo he estudiado en Mongolia,
Cochabamba, en Atahuaylas. Yo iba al colegio en Mula. Mi apellido, si se lo digo, se van a asustar. Ese es el único profesional. Pero les digo una cosa, aquí no hay, rápidamente, no existe la izquierda, no existe la derecha. ¿Por qué? Porque los niveles altos, medios y bajos, usted va a encontrar gente de izquierda y de derecha. Lo que existe son los comechados del momento. Nada más. Causacho, Perú, no soy capitalista, no soy comunista, pero Causacho. Defiende el Estado. Ahí está, ya lo dijo Causacho. Defiende el Estado burgués. ¿Y el Estado qué es? Un instrumento de los corruptos, un instrumento del capitalismo. Eso es lo que defienden. Por eso, compañero, por eso, cuando le hablo de relaciones sociales de producción, es cierto, sí, pero...